computadora. Ay, estoy jugando.
Igual. Hay 8 participantes, ya estamos dentro. Hola, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan todos? Vamos a ponerle el micrófono a todos. Como chihuahuas no. Sí, también. Para que se vengan de todas y el Jesús. Do, re, mi, fa, sol. ¿Me escuchan por allá todos? Sí. Sí, lo escucho. Perfecto. A ver, ahora sí. Vamos a dar unos minutitos más en lo que empezamos, son unos 9 en este momento. No, justo me está avisando que va a empezar la conferencia de ahorita. No te escucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias. Espero que estén todos muy bien. Vamos a empezar con esta muy bonita clase. Créanme que para mí es un placer, un gusto el que se encuentren todos ustedes aquí en la plataforma. Esta es de las pláticas más bonitas y más interesantes. ¿Por qué? Porque hay una cantidad inmensa de mitos alrededor de lo que son los antibióticos, pero inmensa. ¿Qué tan grande? La suficiente como para decir que desgraciadamente tenemos conceptos a veces muy diferentes de lo que es realmente los antibióticos. ¿Por qué? Porque primero pensamos que un antibiótico sirve para todo, inclusive hasta para quitar el dolor. Y hay gente que llega a consulta diciendo que ya se tomó 5, 6, 7 antibióticos, y no es broma, 7 antibióticos, y no se les ha quitado el dolor, pero porque tenemos la falsa idea de que desgraciadamente un antibiótico va a ser el efecto suficiente y necesario como para poder quitar lo que es el dolor, cuando es una cuestión totalmente distinta. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con lo que es la plática. Estoy viendo caras nuevas, caras conocidas. Me da mucho gusto verlos a todos.
estoy viendo en este momento ya los participantes. Entonces, pues vamos a comenzar con esta situación. Vamos a tratar de hacer esto dinámico. Y quien me conoce, y ahora tendré gusto de presentarme, esto es básicamente un curso práctico. ¿Qué me interesa acá? Que realmente ustedes tengan los conocimientos necesarios para que a partir de este momento lo que vayamos viendo les sirva en su práctica profesional, ¿sale? No me interesa tanto la cuestión de la química propiamente de los fármacos, pero que sí realmente veamos lo necesario en cuanto a lo que es cómo lo ocupo, en qué casos me sirve y en qué casos no tiene nada que hacerse, ¿sale? Entonces, vamos a ver lo que es la presentación y lo importante, si hay alguna duda, alguna cuestión, levantan la mano o me ponen en el chat que hay alguna pregunta y la respondemos en ese momento, ¿sale? Buenas tardes. Cierro la pantalla. Los azules dice analgésicos. Vemos, estamos viendo lo que es la pantalla. ¿Vemos la presentación o me están viendo a mí? No, yo sí. Sí, la presentación. Perfecto, ¿sale? Entonces, si en algún momento se corta, me avisan porque esta cosa no me avisa. Vamos a ver lo que es los antibióticos y es un proceso que vamos a ver durante varias clases. Los antibióticos es una de las grandes familias de fármacos, de las cuales casi les puedo apostar que el 90% de las recetas tienen al menos un antibiótico, al menos uno. Y la realidad de las cosas es que no tendríamos que tener a veces ni siquiera un fármaco antibiótico en la receta, pero muchas veces somos almas débiles que nos dejamos corromper por el paciente, porque el paciente cree que si no tiene en su receta un antibiótico, no valió la pena la consulta, se siente robado, se siente timado. Entonces, hay procesos que son mixtos, pero algo que tenemos que entender es que en la gran mayoría de los procesos respiratorios, en la gran mayoría, si no es que el 80-90%, estamos hablando de procesos virales, en los cuales se puede acompañar con un proceso bacteriano, sí, pero que desgraciadamente nos dejamos corromper por el paciente y cuando te das cuenta ya tienes un antibiótico en la receta. Entonces yo te puedo decir como recomendación, si tú crees que el paciente va a estar tomando un antibiótico independientemente de lo que tú le vas a recetar, mejor indícaselo. Y aquí a lo mejor me voy a trastabillar yo solito. ¿Por qué? Porque a veces recetamos cosas que ni deberíamos. Pero estamos en un mundo donde el medio hace que el paciente consiga los antibióticos de manera abrupta, de manera súbita, y se corrompe todo el sistema. Entonces, si tú crees que es un proceso mixto o que tiene las posibilidades de acompañarse de un proceso bacteriano, entonces yo te diría, ¿sabes qué? Vale la pena que tú le ajustes un antibiótico que valga la pena, pero que no sean bombas atómicas. Vamos a ver ahorita que así como tenemos en un ejército el cabo, el general, el comandante y demás hasta que llegamos al general, así va a ser esta cuestión. Tenemos fármacos antibióticos que les voy a mencionar que ya no hacen absolutamente nada. Y vamos a ver que hay fármacos antibióticos que son la utopía porque son maravillosos, pero que no deberíamos ni ocuparlos o indicarlos. Entonces voy a tratar de ofrecerles no solamente lo poquito que sé, sino lo poquito que nos ha tocado ver en pacientes en todos estos años. Y créanme que lo que más me interesa es que ustedes salgan de aquí sabiendo utilizar los antibióticos para bien de ustedes, para bien de sus pacientes, pero sobre todo para bien del resultado terapéutico, que es lo más importante. Siempre me preguntan qué es mejor, un fármaco patente o un fármaco genérico. Y yo siempre les digo, el mejor fármaco es el que el paciente pueda costear. Si el paciente no puede costear un fármaco, aunque tú hagas una receta de 3,000 pesos, de 5,000 pesos, es la mejor receta del mundo, pero de nada le va a servir a tu paciente, de ningún beneficio va a poder gozar. Entonces, la mejor versión del fármaco es la que el paciente pueda costear, la que le dé un efecto terapéutico, o sea, que le funcione, y sobre todo, y bien importante, que no le vaya a dar una reacción adversa. Y aquí quiero ser muy enfático antes que nada que todo. Los antibióticos son una de las vastas familias que pueden provocar alergias o reacciones con otros medicamentos. Entonces, conforme vayamos viendo esta cuestión, veremos que no todo es antibiótico, no todo es penicilina, pero sobre todo, si te llega el paciente y te dice, oye, lo que pasa es que soy alérgico a penicilinas,
y eso me puede matar, tú tengas los argumentos suficientes para decirle, ok, qué bueno que me dice que es alérgico a la penicilina, buscaremos un antibiótico que no sea de esa familia y que le dé el beneficio para su tratamiento. ¿Sale? Eso es lo más importante el día de hoy. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con algo bien importante inicialmente, donde decimos que siempre todos tenemos un motivo. ¿Podría repetir, por favor, la definición de antibiótico? No la comentamos, pero bueno, ¿qué es un antibiótico? Son el conjunto de fármacos que por sus diversas acciones farmacológicas logran erradicar un cultivo bacteriano en el cuerpo. Repito, es un conjunto de fármacos que tienen como función farmacológica erradicar, ojo, la palabra correcta, erradicar un cultivo bacteriológico en el cuerpo. ¿Sale? No quitan el dolor, no me quita dolor de cabeza, no me bajan la presión, no me suben el azúcar. Veremos algunos que sí tienen cierta interacción con la cuestión cardíaca, pero los veremos en su momento. Entonces, ¿qué es lo más importante ahorita que vamos a ver? Que aprendamos las familias y que aprendamos los usos de cada uno. Como decimos, no todo es penicilina, no todo mata al paciente. ¿Sale? Y aquí sí me gustaría escucharlos antes que nada para empezar con todo. Sí me gustaría que algunos 4 o 5 de ustedes podrían levantar un momento la mano y decirme qué motivo es el que tienen para este curso. O sea, no es como que me lo encontré en Facebook y me gustó, no es como que lo vi en WhatsApp y me gustó. Todos tenemos un motivo. O sea, ¿cuál es mi motivo? Y se los digo directamente. Mi motivo en este momento es tratar de compartirles lo poquito que sé y lo poquito que nos ha tocado vivir para que ustedes no tengan que sufrir con eso en la consulta, que ustedes tengan ese valor y lo importante, que se lleven no solo el conocimiento, sino la picardía, el sabor de saber usar las cosas y que al rato digas, valió la pena mi tiempo, valió la pena mi esfuerzo y lo más importante aún, va a valer la pena para mis pacientes. Entonces, si hay alguien que quiera levantar la mano, por favor quite su micrófono y con gusto lo escuchamos para en pocos momentos escuchar cuál es su motivo. Eso sí quiero escucharlo. ¿Cuál es su motivo? Salvador, te escuchamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien bueno, dice mi mujer. Salvador, ¿de dónde nos escuchamos? De La Paz. De La Paz, aquí cerquita. Muy cerquita. Salvador, muchas gracias por la confianza, por estar con nosotros. Y lo más importante, ¿cuál es tu motivo? Platícanos. Pues yo actualmente soy en 5º semestre de la carrera, soy alumno de la Universidad de Guadalajara y yo ya llevé micro 1 y 2, pero el aspecto, o bueno, la manera en que se llevaron las clases pues fueron enfocados más que nada a, pues a la biología de la bacteria, ¿no? Y de los parásitos, vaya. Sí. Pero no le dimos como que tanto el enfoque clínico, ¿no? Será porque no he llevado infecto, no sé, pero pues quise aprovechar la oportunidad para reforzar el poquito o el mucho conocimiento que tenga respecto a los antibióticos en este caso. Sí, no, y para reforzarlo a todo lo que da. Fíjate que es algo muy, muy hermoso porque te lo digo con alevosía y ventaja. Cuando uno es estudiante de la carrera que tú me digas, tenemos el síndrome del Karate Kid y tenemos al señor Miyagi poniéndonos a encerar y a pulir, entonces yo, ¿para qué quiero saber esto? Y cuando te das cuenta, pues sí valía la pena saberlo. Entonces, lo que espero es que reforcemos todo eso y lo más importante, que lo sepamos ocupar en paciente, porque la bacteria la vamos a ver, pero al final de cuentas lo más importante es que lo sepamos ocupar en el paciente. Claro, claro. No, perfecto, Salvador, muchísimas gracias. No, usted, doctor. ¿Alguien más que nos guste compartir su experiencia o su motivo? Dime el nombre nada más de alguien más. ¿Alguien de ahí? ¿Quién te aparezca en pantalla? Mariana López. Mariana López. Mariana, buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Dónde estamos? Mariana, activa tu micrófono, te queremos escuchar. Se nos está yendo Mariana, como que puso para grabar la conversación nada más. Alain. Alain, te escuchamos. Alain, ¿me escuchas? Andamos muy tímidos ahora. ¿Otro nombre más?
Carlos Emanuel. Carlos Emanuel, buenas noches. Carlos, ¿me escuchas? Hey Doc, buenas noches. Sí, sí lo escucho. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Dónde andamos? De aquí de Jalisco. Jalisco. ¿Qué tal están Así las cosas es. por allá? Pues bien, ahorita tranquilo. Donde vivo no se ha reportado ningún caso de COVID. Bendito Dios, siguiendo a Papá Alfaro, todos contentos, ¿no? Sí. Que no sepa que a quién me refiero con Papá Alfaro es el gobernador de Jalisco. La realidad es cosas que sí está duro. Así es. Platícanos, ¿cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué deseas aprender en este curso? Pues igual, yo soy estudiante de medicina, también voy en quinto semestre, y lo mismo, tratar de relacionar un poco lo que ya vi en microbiología, y ahora un poco más el enfoque clínico y más que nada indicaciones para una vez que ya conocemos pues un poco de las características de las bacterias, pues saber qué antibiótico utilizar, cuándo y cómo utilizarlo, y también pues en este caso los efectos adversos que muchos de ellos tienen, que se me hace Sí, algo muy sobre todo los interesante también. efectos adversos. Y créeme que como platicas hay que saber bien el cómo, el por qué y el por dónde, porque desgraciadamente cada receta que da miedo. Así es. También por el mismo caso como menciona, que me ha tocado muchas veces que voy a consulta particular de esos de 50 pesos y te ponen un chorro de antibióticos y hasta yo mismo digo, pero ¿por qué me lo están recetando, no? Lo que pasa es que en esos casos tienes el síndrome de cepalachí, sepa la chingada que tienes y te mandan todo. Entonces, créeme que es un problema cuando vemos 5 o 6 antibióticos en una receta. Es bueno, o sabe qué es lo que tiene o está jugando a ver si latina. Así es. Entonces, me da mucho gusto, Manuel, y pues primero Dios que aprovechemos lo más posible la plática. Muchas gracias, Doc. Y créeme que platicando sobre esta situación, Mariana López, si alguien tiene problemas de señal, no se preocupe, salga y vuelva a entrar, la clave no cambia. Y de todos modos, voy a subir el video de la plática a YouTube cuando acabe esta. Yo espero que más tardar mañana ya esté subida y les estaré pasando el link. Es un video privado. Entonces, ustedes serán los que tengan el link para poderlo repasar en un momento dado. Si es que por algún motivo se me pierden o se me va la señal, para que tengan acceso a la plática. Entonces... Dice Janet Banda, pero no abra mi micrófono, hay mucho ruido a mi alrededor. Me interesa, sobre todo, principalmente las dosis. Uno de los casos fue mi hija por púrpura de Genoch anafilactoide. Che, guaguas, nos platican de un caso de, ¿quién es? Janet. De Janet. Janet, es difícil y es complicado y justamente lo que comentas, uno de los efectos adversos de algunos fármacos, como lo que son las sulfas, como lo que son algunos macrólidos, es que llegan a presentarse algunas reacciones un poco fuertes. Entre esas reacciones fuertes encontramos una cosa que se llama púrpura de Genoch o púrpura idiopática. La púrpura, para quien no lo sepa, es un problema que empieza en los vasos sanguíneos, es una vasculitis. El vaso sanguíneo se inflama y entonces los glóbulos rojos se fugan y generan lesiones en la piel que llamamos petequias. El problema de que un paciente tenga ese problema es que puede tener desde sangrado de tubo digestivo, desde anemia, desde, cosas un poquito fuertes que yo espero que esta chica jamás vuelva a presentar en la vida, pero que es algo muy importante porque muchas veces damos los antibióticos como si fueran cacahuates. Y entonces vamos a aprender las dosis, vamos a aprender la posología. Para quien no sepa qué es la posología, no es el estudio del pozole. La posología es el saber cada cuántas horas voy a dar de tomar un medicamento, si es cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24. Y lo más importante, en qué casos sí, en qué casos no, y en qué casos debemos de tener cuidado, ¿sale? Entonces, eso es algo bien importante que tenemos que aprender. Entonces, ahora sí, me presento, su servidor, yo soy Edgar Domínguez, soy Entrepreneur of Medical Business. ¿Qué diablos es esto? Nos dedicamos a generar empresas de salud desde laboratorio clínico, desde cuestiones médicas, cuestiones de consultorios, cuestiones de clínicas, y el tratar de hacer crecer esos negocios. Y el tratar de hacer que un consultorio se vuelva clínica, una clínica pueda tomar el nombre de un hospital, y lo más importante, que todos vayan creciendo en ese aspecto. Su servidor también puede presumir que, bendito Dios, y gracias a la oportunidad, somos profesores a nivel universitario y tratamos de ofrecer lo más posible de conocimiento a las demás personas. Este curso tuvo un costo, ¿por qué? Por dos situaciones. La número uno, desgraciadamente, lo que no te cuesta no lo valoras. Y queríamos que fuera un precio realmente simbólico, que fuera accesible a las personas.
Tuvimos apenas un curso acerca de lo que fue farmacología del dolor, del cual estoy muy orgulloso de los muchos que recibieron su constancia porque aprobaron el curso, el cual realmente tenía el fundamento de tratar de ofrecer un mayor conocimiento y explicación de las cosas, de lo poquito que sabemos. Y pasan muchas ocasiones que nos bombardean en la universidad de cosas en las cuales, por ejemplo, sus compañeros dicen, es que yo ya sé sobre bacterias, y sé sobre antibióticos, pero no sé ni cómo lo mando, ni cómo se lo doy, ni por dónde se lo doy. Y pasan muchas ocasiones que pasamos por la materia de terapéutica o por farmacología, y se va mucho por lo químico. Y desgraciadamente, sí hay que saber el por dónde de lo químico de lo importante. Pero si yo no sé para qué sirve, es como tener un Ferrari y saber cómo funciona el motor, pero no saberlo encender. Entonces, yo aquí les voy a dar el Ferrari, les voy a enseñar cómo funciona el motor, pero le voy a dar las llaves a todos ustedes para que en cuanto acaben esto, arranquen el Ferrari y que nadie los pare. Entonces, dentro de lo que podemos rescatar de las cosas que hemos hecho, soy médico cirujano por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos un posgrado por la Universidad Justo Sierra en lo que es ultrasonografía. Tenemos el curso de hipertensión por la Sociedad Mexicana de Cardiología Preventiva, diabetólogo por el Hospital Juárez de México, y acerca de lo que es la administración de empresas y pymes y marketing por la Universidad Católica de Chile. Somos parte del comité académico de la Sociedad Médica Tepatiana y Nezahualcóyotl, que es la Sociedad Médica de Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces, hemos hecho unas cuantas cositas. Y sin embargo, mis dos grandes proyectos en este momento, junto con lo que es la doctora Carla, que es la que tiene comunicación con ustedes y que sin ella no podríamos estar acá, es la clínica del Dr. Bello, que es un hospital privado en la zona de Nezahualcóyotl, que es zona de alto contagio, y créanme que hemos mandado cuanto paciente al hospital grave. Y tenemos a Santé Medical Group. Santé Medical Group es la asociación en la cual damos consulta gratuita. Hemos dado campañas de consulta gratuita en el estado de Puebla. Ahorita por la situación pues ha sido complicado, se ha tenido que suspender algunas actividades. Tenemos cursos presenciales acerca de lo que es canalizar, cursos de neurotaping, cursos de enfermería, cursos de fisioterapeuta. Y en línea hemos tenido lo que es el curso de farmacología del dolor y el curso de marketing para empresas en salud. Entonces, el día de hoy vamos a dar completamente lo que es la instancia de fármacos antibióticos. Y aquí con esto tenemos que entender una cosa bien importante. A partir del año 2001, desde 2011, a partir del 2011, surge la legislación mexicana que modifica el cómo surto y el cómo expido y cómo se venden y se almacenan los fármacos antibióticos. ¿Por qué? Porque anteriormente tú ibas a la farmacia y comprabas un ciprofloxacin, un levofloxacin, una amoxicilina, una penicilina, y te hacían tu combo porque te llevabas 2 amoxicilinas y tu coca en la misma bolsa. Y te llevabas tu clindamicina o te llevabas tu lincomicina para inyectarte a diestra y siniestra. Entonces, a partir de 2011, surge la legislación mexicana para tratar de modificar la cuestión de cómo se vendían y cómo se expedían las recetas para surtir antibióticos a las personas. ¿Esto por qué? Desgraciadamente, se vio que muchos antibióticos ya era como tomarse una Halls, o sea, no te hacían absolutamente nada. Habíamos perdido esa guerra contra las bacterias porque la resistencia bacteriana era ya demasiada. La resistencia bacteriana nos estaba ganando, en donde tú ibas a la farmacia y comprabas un imipenem, no es broma, un imipenem en cualquier farmacia, y desgraciadamente te la vendían en sus 300, 400 pesos, 1,500 pesos, precio de patente en aquel entonces, porque casi no había genéricos. Y entonces, oh sorpresa, cualquiera podía ir y comprar su antibiótico en la farmacia. Entonces empezamos a generar superbacterias. Y esas superbacterias nos estaban ganando la batalla con pacientes en hospital. ¿Por qué? Porque llegaba un paciente a hospitalizarse con resistencia a penicilinas, resistencia a lincomicinas, resistencia a macrólidos, resistencia a quinolonas, inclusive ya está resistencia a carbapenémicos, que son los antibióticos más potentes. Entonces, en ese año surge lo que es la legislación para poder hacer la modificación de cómo es que tú tenías derecho a comprar antibióticos. Ahora, y sí me gustaría que respondan, aunque sea en el chat, ¿ustedes han visto farmacias que venden antibióticos
sin que tú presentes una receta? Y se los pregunto francamente, porque yo les puedo decir con alevosía y ventaja y mucho rencor que hay muchísimas farmacias que te venden un antibiótico sin presentar la receta. Y vas con don Pepe, y vas con don Chon, o vas con la güera, o vas con doña Marta. Y entonces, desgraciadamente, oh sorpresa, todo el mundo compra antibióticos sin receta. Entonces, necesitamos estar preparados porque ustedes en su vida profesional se van a enfrentar a ese mundo en donde lo ideal es que se tendría que expedir un fármaco, el que fuera, con una receta. Y sin embargo, estamos en un México en el que yo puedo ir todavía a comprarme mi Gatorade porque lo venden, compro una barra de jabón de baño porque la venden, compro mis almohadas Soñare porque la venden, y aprovechando me compro mi antibiótico. Azul dice que por su casa hay una farmacia que se la llevan a su casa. Azul, comparte el teléfono porque todos ocupamos antibiótico. Y de paso pregunta, se les llevan hasta Tijuana o hasta Baja California o a Jalisco. Entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente hemos visto cómo ha ido disminuyendo todo esto, pero ¿qué ocurrió? Y les voy a platicar la realidad. Cuando nos decían que los macrólidos, que ya es un antibiótico un poquito más fuerte, dejaban de tener efecto como las penicilinas, entonces ocurrió el punto donde empezamos a ocupar otro tipo de antibióticos. Y entonces, de 2011 a 2015, se dio el boom de las quinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, que ya los veremos después, que son antibióticos sumamente fuertes, son muy potentes, son muy buenos, pero tienen sus indicaciones específicas. Y entonces empezamos a ver que se vendieron a destajo. Otra cosa que surgió muchísimo es que entonces las farmacias perdían su negocio esencial, que era vender antibióticos. Pero no se preocupen, dicen que el mexicano soluciona todo con un alambrito. ¿Cómo lo solucionó la farmacia? La Anafarmex, que es la Asociación Nacional de Farmacias en México, lo que decidió hacer fue poner y facilitar a las farmacias con un consultorio médico, donde tuviera un médico que te dé la receta para que vayas al ladito y entonces te compres tu antibiótico. Y entonces dicen por ahí el meme, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubieran hecho en ese caso? El de la farmacia ya no vendía, pues lo solucionamos. Y entonces habrían consultorios médicos anexos a una farmacia. Y yo creo que todos hemos visto cerca de nuestras casas consultorios que tienen a un médico al lado, el cual ese médico, y no es broma, y se los digo yo habiendo trabajado en su momento como médico de farmacia, porque lo fui en su momento, en donde te dicen, ¿sabes qué? Es que este y este y este fármaco están por caducarse y necesitamos venderlo. Entonces pasa actualmente en muchas ocasiones que tú vas a consulta con ellos y, oh sorpresa, te mandan antibióticos a destajo. Pero no solamente eso, sino que te mandan antibióticos que no son lo ideal para tu caso. Te mandan antibióticos porque a doña Chona le urge que la amoxicilina se venda, porque don Paco necesita que el levofloxacino se venda, porque ya se va a caducar la citromicina. Vaya, nos empiezan a bombardear con cosas que no necesitamos. Entonces llega el punto donde decimos, ¿dónde realmente empieza la ética de lo que necesita mi paciente y dónde está la ética de lo que el de la farmacia necesita? Imagínate cuánta calidad te puede dar una consulta de 30 pesos, sin demeritar. Yo conozco médicos muy buenos que incluso dan su consulta gratis. Yo he dado mi consulta gratis en campañas y demás, pero yo te puedo decir franca y sinceramente que muchos de ellos realmente de lo que ganan también es de la comisión que les da la farmacia por vender medicamentos. Entonces yo te preguntaría, ¿realmente quieres caer en manos de ellos o tú quieres tener el conocimiento para poder tratar a tus pacientes? Y yo les digo algo francamente, sus primeros pacientes van a ser los pacientes de las 3P. ¿Quiénes son los pacientes de las 3P? O el paciente que es pobre y no puede pagar una consulta, o el paciente que es pariente suyo y que no quiere pagar la consulta, porque va a ir con ustedes, porque a partir de ahorita, ustedes son los embajadores en salud de su familia. Y entonces ustedes van con a una fiesta, que están en el y llega tu tío Paquito. El tío Paquito no te ha visto desde que tienes 10 años, pero como ya entraste a la carrera, ahora es tu mejor amigo el tío Paco, porque resulta que pues se fue allá, tú sabes, y se contagió de algo, y tú eres el que le va a dar el tratamiento. Oye, sobrino, oye, sobrina, fíjate que pues amanecí ahí y estaba ahí, pues de modo que dejarla ir viva y pues
pues ahorita tengo unas ronchas y tengo unos granos y me arde. Entonces, los parientes van a ser de sus primeros pacientes. Eso júrenlo y se acuerdan de mí. Y el otro es una palabra que empieza con pen y acaba con ejo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, en muchos casos, así es como van a llegar los primeros pacientes. Y lamentablemente ustedes tienen que estar a la pura vivaras para que sea lo que sea, ustedes tengan el conocimiento para resolverles el problema. ¿Sale? Yo en muchos casos lo que hago, no, tío, es cáncer, váyase corriendo al hospital. Oye, no me puedo revisar. No, ni más, eso es cáncer. Y parecerá broma, pero a veces es la mejor manera de quitarte de gente que no valora lo que tú haces. Imagínense ustedes, están ocupando espacio. Algunos están pagando colegiaturas monumentales. Si tú estás pagando, por el amor de Dios, valora tu esfuerzo, valora tu tiempo. No regales lo que estás haciendo. Entonces, no formes parte de esas estadísticas de ahí. ¿Por qué? Porque llega el punto donde entonces les están dando pastillas y fármacos en la mañana, en la tarde y en la noche. Y me ha tocado ver pacientes que, se los juro, llegan con recetas con 3 antibióticos. ¿Para qué chiflados le pones 3 antibióticos? Solamente la sepsis, y la sepsis es una infección generalizada en todo el cuerpo, sepsis, amerita 3 o más antibióticos. Yo no veo pacientes con sepsis en consulta que lleguen a consulta de, oiga, fíjese que pues me molesta el orinar, traigo una sepsis urinaria. O sea, no. Entonces, necesitamos ajustarnos a realmente ofrecer lo que necesitamos ofrecer a la gente. Porque llega el paciente cuando te dice que ya se empacó una cosa, ya se empacó la otra cosa, y que ya se comió la pastilla azulita, y que ya se comió la pastilla rojita, y entonces el paciente consume. Sí, la pastilla chiquita que viene en la caja blanquita. Sí la ha visto, una que tiene con loguito azul. O peor aún, van a farmacias de similares, y no sé si han visto las cajas de farmacias similares, pero todas traen al gordito bigotón en la cajita. No, pues es que una que compré en el similares hasta trae al monito. Sí, pues trae el monito, pero quién sabe qué se empacó. Entonces no sabemos qué tiene. Entonces debes de buscar primero que nada que si el paciente consumió algo, lo interrogues para poder saber qué fármacos no va a haber una interacción. Y lo más importante, que puedas evitar una interacción con el nuevo tratamiento que tú vas a dar. ¿Sale? Tú no eres culpable de lo que le dieron anteriormente. Yo le digo a los pacientes, pues mire, de aquí para atrás yo no le puedo dar razón de lo que le dieron, pero de aquí en adelante vamos a hacer las cosas bien y vamos a dar un tratamiento que a usted le funcione y que sea lo necesario para que esté mejor. ¿Sale? Acuérdense que la confianza es el 85% del tratamiento. ¿Sale? Entonces tú tienes que imponerte, tú tienes que demostrar lo que sabes. Y entonces surge algo precioso. Es que el paciente, llega ese paciente que es el paciente de las 2 bolsas. ¿Por qué es el paciente de las 2 bolsas? Porque es el paciente que en una bolsa trae toda su caja de medicamentos y en la otra bolsa trae todo su bonche de estudios. Y te trae hasta su cartilla de vacunación de hace 60 años para que le registres, para que cheques que sí está vacunado. Y entonces agradeces porque entonces tienes todo el historial del paciente y puedes elegir qué es lo que le vas a ofrecer a ese paciente. Acuérdate que de algo bien importante. No importa que tú cobres 10 pesos o cobres $1,000,000 de pesos. Tú estás aceptando el hacerte cargo de un paciente. Tú tomas la responsabilidad. Entonces, si tomas la responsabilidad de ese paciente, sea cual fuere la cantidad que tú estés cobrando, hazlo con orgullo, hazlo con valor, pero sobre todo, hazlo con honestidad. Si el paciente tiene un proceso infeccioso muy fuerte, mándalo al hospital, no te hagas el valiente, no eres Superman. Si tú crees que puedes manejarlo, trátalo con decoro, trátalo de la manera adecuada, pero recuerda una cosa, no hay infección chiquita. Repito, no hay infección chiquita. Cualquier infección puede ser lo suficientemente grave como para complicarse y hacer que el paciente fallezca. Entonces, tú eres una de las armas que puso Dios en su camino del paciente para sentirse mejor. Entonces, vamos a hacer las cosas bien a partir del momento en que tú estés atento a un paciente. Ahora, ¿qué es lo que sucede con todo esto que ha ocurrido por la situación? Ha provocado muchos cambios en las indicaciones de los antibióticos. Antes decía mi médico que me veía cuando yo estaba chiquito, tiene tos, póngale piquete de penicilina. 21 piquetes de penicilina le pusieron al chamaco. Y el chamaco tenía asma. Entonces, repito, chequen realmente cuál es la indicación para mandar un antibiótico
y cuáles son los fármacos que realmente le funcionan de manera adecuada. Yo te puedo decir que cuando yo salí de la carrera hace un poquito de tiempo, y yo sé que por ahí están escuchándose unos coyotes que saludan al sol, afortunadamente entre un 20-30% son los únicamente que sigo ocupando. O sea, un 80% de los medicamentos que yo estoy indicando actualmente son fármacos nuevos, son fármacos diferentes, han ido cambiando las indicaciones. Entonces, yo necesito que ustedes estén preparados para poder llegar a ese punto, para poder llegar a ser unos grandes terapeutas, ¿sale? Entonces, ustedes tienen que saber cuáles son los cambios que van a estar aplicando y lo importante, que de este curso tomen una libreta o hagan un apunte o en hojas apuntes todo, porque la memoria es buena, pero la mejor memoria es débil en relación a la peor de las tintas. O sea, apunta todo. Y si hay alguna duda conforme vayamos viendo las cosas, lo vamos revisando. Ahora, ¿qué es la resistencia bacteriana? La resistencia bacteriana la definimos como la incapacidad de los antibióticos para poder erradicar una bacteria. Repito, la incapacidad de un fármaco antibiótico para poder erradicar una bacteria. Lamentablemente, con todo lo que pasó desde hace tiempo en donde hemos visto superbacterias que resisten todo por culpa de la gente que se automedica, estamos viendo y catapultando que para 2050 la primera causa de muerte no van a ser infartos, no van a ser accidentes automovilísticos, no va a ser cáncer. La primera causa de muerte van a ser las superbacterias, donde una gripita te lleve a una neumonía bacteriana y te mate. Entonces, nosotros necesitamos entender una cosa. Si nosotros sabemos que realmente es un proceso infeccioso, nosotros tenemos que dar el tratamiento adecuado para erradicar esa bacteria, no quitar la infección. La infección es secundaria a la bacteria, pero nosotros necesitamos erradicar esa bacteria. Y ahora, tenemos que entender algo bien importante. Cuando hablamos de antibióticos, primero tenemos que saber qué es lo que estamos ocupando. O sea, tenemos muchas armas. Les voy a enseñar quién es el enemigo. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser lo importante acá? Tenemos ahí una estructura bacteriana, ¿sale? Vemos una bacteria bonita, simpática, amigable, agradable, porque está dibujada. Pero acuérdense de un dicho militar que dice que el mejor de los enemigos es el enemigo que está muerto, ¿sale? Aquí necesitamos entender una cosa. Las bacterias, hay algunas que son buenas, pero si tenemos una bacteria que está causando un proceso infeccioso, es mala hasta erradicarla. Y erradicarla implica que ya no tenemos un proceso infeccioso y que realmente estamos curados de esa infección. Esta bacteria tiene una cápsula o una pared celular, y esa cápsula o pared celular que vamos a ver ahí, la cápsula como la capa verde y la pared celular como la capa azul, es como si nosotros tuviéramos una piel, esa protección que nos protege del medio. ¿Dónde empieza la bacteria y dónde termina la bacteria? Y entonces necesitamos entender que las bacterias se nutren de gluten, o sea, fagocitan, obtienen sus nutrientes y se replican, ¿sale? Se replican a través de su ADN, replican su ARN, y entonces tenemos una bacteria nueva. Y aparece la parte más hermosa de las bacterias. Y digo más hermosa porque si ustedes han visto una película que se llama Los Juegos de Ender, y si no la han visto, véanla, dicen ahí que para poder entender a tu enemigo, primero tienes que amarlo, saberlo, conocerlo, para poder eliminarlo. Y en ese momento terminas amando a tu enemigo porque entiendes su grandeza. Dentro de esa grandeza que tiene la bacteria, vemos una estructura que se llaman plásmidos. El plásmido es una estructura en la cual es la memoria genética de esa bacteria. Esa memoria genética es lo que va siendo más resistente a la siguiente generación y más resistente a la siguiente generación. Por ejemplo, si yo tengo un antibiótico que debo de tomarme durante 7 días y únicamente me tomo por 3, yo puedo sentir que clínicamente mejoré. Ya no me duele la cabeza, no me duele la garganta, ya no tengo diarrea, pero no completé el tratamiento, lo dejé a la mitad. No erradiqué la bacteria. Y es lo más peligroso que puede suceder. ¿Por qué? Porque las bacterias que no se murieron van a adquirir
resistencia al antibiótico que tú tomaste y que no terminaste tu tratamiento. Y entonces esa memoria la guardan en una cosa que se llama plásmido, o sea, guardan esa memoria en el plásmido. Y entonces, está pasando una ambulancia, no sé cómo sea en su pueblo, pero acá en mi rancho están pasando ambulancias que da gusto, puro traslado de paciente con COVID. Entonces, ya se va la ambulancia, hermosa ambulancia que llegue a su destino y que llegue con bien al paciente. Ese plásmido, cuando muera esa bacteria o cuando se replique, transmite ese plásmido, transmite esa resistencia a otras bacterias. Y entonces llega otra bacteria que empieza una nueva infección, encuentra los plásmidos que dejó la otra bacteria y dice, ya la hicimos. Este antibiótico no me hace nada. Este antibiótico me hace lo que el viento a Juárez, este antibiótico no me hace nada. Y entonces empieza a haber resistencia de bacterias a muchos antibióticos. Yo te puedo decir que los primeros antibióticos que se formaron y que veremos un poquito de historia fueron las penicilinas, que actualmente se siguen ocupando, sí, para ciertos casos en cierto tratamiento, pero que desgraciadamente se han ido perdiendo en uso porque hemos visto que ya no funcionan en muchos pacientes. Ya no funcionan. Entonces, si algo ya no me funciona, va para afuera y ocupamos otras opciones porque queremos alargar la vida de los pacientes, evitando que mueran por una infección. Entonces, necesitamos entender algo bien importante. Vamos a ver antibióticos que van a estar trabajando en la cápsula, otros en la pared celular la rompen y matan a la bacteria. Otros que van a impedir que la bacteria se nutra. Otros que van a eliminar su ARN. Otras que van a eliminar el proceso de replicación del ADN, que son las más potentes. Entonces, dependiendo de cada uno de estos, vamos a ver diversos antibióticos que tienen cierta forma de actuar y cierta forma de hacer las cosas. Pero algo que tienen que entender bien es eso. Tiene una pared celular, una cápsula, y es como si fuera su protección. Ahora, para los que no han visto cuestiones de microbiología, tenemos que entender algo bien importante, y eso quiero que lo apunten en la libreta. Todas las bacterias, o prácticamente todas las bacterias, tienen en esa cápsula una protección con una cosa que se llaman proteoglucanos. Repito, se llaman proteoglucanos, o sea, tienen proteína y tienen carbohidrato. Ese proteoglucano le va a permitir tener más grueso o menos grueso la cápsula que está teniendo y que nosotros la pintamos con una tinción que se llama tinción de Gram. Si tiene muchos proteoglutanos, vamos a ver que los proteoglucanos van a estar haciendo que se pinte mucho esa bacteria. Y entonces decimos que es una bacteria Gram positiva. Entonces, si nosotros rompemos la cápsula, porque tiene una cápsula muy gruesa, matamos a la bacteria. Pero hay bacterias que son Gram negativo, o sea, tienen muy poquitos proteoglutanos, tienen muy poquitos. Y el problema que tenga muy poquitos es que, como todo en la vida, lo que es negativo es más malo. Entonces, estas bacterias que son Gram negativo no tienen la cápsula tan fuerte, pero es más resistente. Entonces, necesitamos ver que si es Gram positivo, son bacterias malas, pero son menos agresivas que una bacteria que es Gram negativo, ¿sale? Como por ejemplo una E. coli, por ejemplo una Klebsiella, una Proteus, que son Gram negativos, que son más agresivos en sus medios, a diferencia de Streptococcus, que son regularmente Gram positivos, ¿sale? Entonces, ya vimos a nuestro enemigo, ya hemos visto cómo está su estructura física, entonces vamos a empezar a ver algunas cuestiones acerca de ello. Esta es la tabla que resumiría de grandes rasgos cómo vamos a estar ocupando los fármacos. Y aquí, ojo, esta tabla, si quieren tomar un screenshot o demás, la estaremos viendo muchas veces, no se preocupen. No la apunten, no la escriban, la vamos a ver muchas veces. En la clase que les voy a pasar el link, estará puesto. Entonces, les pasaré igualmente la presentación cuando acabemos el curso, entonces no tiene caso que la anoten, pero sí es importante que la veamos en cada familia para entender cómo está funcionando. La vamos a leer todos de izquierda a derecha como si fuera un reloj al revés. Tenemos una pared celular que es lo más esencial. Si nosotros rompemos la pared celular de la bacteria, la rompemos. Es como si tuviéramos un globo y lo rompemos. Entonces, ese tipo de antibióticos como la vancomicina, las penicilinas y las cefalosporinas trabajan rompiendo la pared celular de la bacteria, ¿sale? Son de los más comunes y los iniciales antibióticos que hemos estudiado y que hemos visto que funcionan.
A partir de ahí surgió otra familia que destrozaba el metabolismo del ácido fólico dentro de la bacteria, impidiendo que pudiera replicarse y que impidiera la nutrición. Entonces, ahí lo que hacía es romper ese proceso metabólico. Por ejemplo, lo que es el trimethoprim con sulfametoxazol, que es lo que conocemos como las sulfonamidas o las sulfas que dice tu abuelita. Tenemos un antibiótico para piel que se llama polimixina o para cuestiones de gotas, que lo que hace es romper la estructura de la membrana del citoplasma de lo que es la bacteria. Otras, un poquito más agresivas y más fuertes, como que son igual para piel, rompen la síntesis de proteínas dentro de lo que es la bacteria, como lo que es la mupirocina, que sirve muy bien en crema para algunas infecciones de piel. Otra, que ya trabaja a nivel de las proteínas ribosomales, es la 30S. Inhibiendo la 30S, impedimos que los ribosomas puedan replicar a la bacteria y puedan nutrirse también. Por ejemplo, lo que son las tetraciclinas, que también ya van a desuso, streptomicinas, que hablamos de fármacos para tuberculosis, gentamicina, que son aminoglucósidos, o nitrofuranos, que nos sirven para infecciones urinarias. Otro ejemplo de antibióticos que matan a lo que es las proteínas es la inhibición de la síntesis de la 50S. Por ejemplo, los macrólidos, como lo es la eritromicina, y los lincomicínicos, como es la clindamicina y la lincomicina. Si hay algunos nombres que no les suenan, no se preocupen. Son familias de antibióticos que iremos aprendiendo en el camino. Un antibiótico muy fuerte que vemos mucho es la rifampicina. La rifampicina es un fármaco antibiótico muy potente que ocupamos en caso de querer tener un paciente con tuberculosis. Y los más potentes que tenemos ahí en uso, que son las quinolonas. Y las quinolonas eliminan la DNA girasa, o sea, evitan que se multiplique la bacteria desde su metabolismo del ADN. ¿Qué tan potentes son las quinolonas como el ácido nalidíxico, norfloxacino o levofloxacino? Es como si tuviéramos a toda la población de la Ciudad de México, a toda la población, y de un día para otro, nada más tuviéramos a la población de una primaria. O sea, elimina el 99% de las bacterias en 24 horas. Mariana López dice, perdón, se corta, ¿todos esos antibióticos los veremos después o más adelante? Mariana, todos estos antibióticos los estaremos viendo uno por cada una de las familias. Hay muchísimos antibióticos. Yo quisiera verlos todos, desgraciadamente sería demasiado curso. Lo que sí vamos a ver son los fármacos principales en el medio mexicano para que tú puedas recetar lo necesario. Vamos a ver uno por uno las familias y cómo lo vamos a estar indicando. Esto, para los que no hemos visto bacteriología o microbiología, como se manejan algunas cosas, es un cultivo bacteriano. Cuando nosotros tenemos un paciente que ya ha tomado múltiples tratamientos, no podemos estar indicando tratamientos nada más hacia la ligera o pensando que cualquier antibiótico lo va a matar. En muchas ocasiones lo que debemos de hacer es darle un tratamiento antibiótico, claro, no lo vas a dejar desprotegido, pero antes de que empiece el tratamiento antibiótico, le pides que se haga un cultivo, ya sea un exudado faríngeo, un exudado nasal, un exudado ótico, porque hay infecciones en el oído que no sabemos ni qué tienen, o urocultivo, un cultivo de heces, vaya, necesitamos encontrar qué bacteria es, pero no me sirve a veces saber qué bacteria necesito saberlo por si la vuelvo a encontrar y hacer un reporte, pero yo necesito saber con qué antibiótico se muere, ¿sale? ¿Qué es lo que está pasando ahí en esa imagen? Cuando tú pides un cultivo, debes de pedirlo con una cosa que se llama antibiograma. Un antibiograma es la prueba o el estudio clínico que nos va a decir cuál es el antibiótico ideal para que tu paciente se cure. Desgraciadamente, un cultivo con antibiograma dura entre 5, 7 o hasta 10 días, dependiendo de la bacteria. Entonces, por eso te digo, tú le empiezas un tratamiento, pero le pides que antes de que empiece el fármaco antibiótico, se tome un cultivo e inmediatamente después empieza su tratamiento antibiótico. Si lo hace de esta forma, nos darán el resultado entre 5 a 7 días y nos dirán, era tal bacteria y la matamos con este y con este y con este antibiótico. Si tú acertaste de manera empírica, o sea, sin ver un cultivo, entonces ya no necesita otro tratamiento. Pero si en un momento dado tú estuviste dando un tratamiento que no funcionaba, ahí lo vas a corroborar
pero ya con el antibiograma tú vas a poder saber qué antibiótico va a ser el ideal para tu paciente. Les platico experiencias al respecto de eso. Tuvimos una pacientita que hace unos 2 años, 3 años, yo creo que ustedes están acostumbrados a que van a ver pacientes que es puente o se hacen su propio puente y se van de vacaciones y resulta que terminan en unas aguas termales, acá bien rico, oliendo el azufre, en donde te metes y el agua primero es blanca y después de 20 turistas parece caldo de pollo o parece consomé. Y entonces pues llegas tú y metes a tus chamacos. Bueno, no llegan ustedes, llega su paciente y meten a sus chamacos. Y desgraciadamente las albercas o aguas termales es un medio de cultivo precioso para bacterias multiresistentes. Y esta pacientita, 10, 12 años, llegó porque ya había ido desde hace un mes con muchos médicos y le habían recetado eritromicina y le habían recetado levofloxacino, que es un antibiótico que no podemos ocupar en niños. Pero dijo el doctor, pues es que está fuerte la infección. Entonces, pues del tamaño del sapo, la pedrada, pues le mandó levofloxacino, háganme chingado favor. Y entonces, no se le había quitado. Y ya estaban desesperados conmigo. Ya venía toreadita la paciente. Toreadita me refiero a que tenía varias recetas. Y entonces, le digo, ¿sabe qué? Le vamos a mandar este tratamiento. Son gotas diferentes, es antibiótico diferente, pero quiero que se haga un cultivo. Sí, se hace el cultivo de oído y resultó que tenía una bacteria que no era ni de humano, era bacteria de caballo. Yo no sé quién diablos metió su caballo a las aguas termales, pero ahí andaba la bacteria. Entonces, nos reportan la bacteria, pero nos dicen el antibiograma, tal y tal antibiótico ya no funcionan. Y se lo juro, prácticamente todos los antibióticos eran resistentes a esa bacteria. O sea, no se moría la bacteria con nada. Pero era sensible a una familia de antibióticos que se llaman lincomicínicos y específicamente la clindamicina. Entonces le mandamos, ni modo, inyecciones de clindamicina a la paciente y en 5 días estaba curada. Entonces, es la diferencia entre un buen tratamiento y un tratamiento que va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. O sea, ya hiciste gastar al paciente a lo loco. Entonces, repito, si tú ya tienes un paciente que ya acabó un tratamiento antibiótico y no vio mejoría, por favor, hazle un cultivo. Y en estos momentos yo les puedo decir con alevosía y ventaja, si tienen un paciente con infección respiratoria, no lo vean, no lo traten, cierren los ojos, cierren su negocio y mándenlo directamente a los hospitales. Los hospitales ahorita tienen una cosa que se llama filtro respiratorio. Ellos deciden si son pacientes que ameritan o no tratamiento o que ameritan inclusive placa de pecho o inclusive hasta hospitalización. Entonces, por el amor de Dios, no se expongan. Si ven un paciente con problemas respiratorios, mándalo al hospital, no te hagas el valiente. Aquí hemos visto pacientes en serio, sospechosos de COVID, que inclusive ya han fallecido. Y tengo muchísimos amigos en hospital que están sufriendo la guerra en este momento. Y 3 de ellos ya fallecieron. Y se los digo con toda la tristeza del mundo. Si pueden evitar exponerse a ello, evítenlo. Ya tendrán su momento para ser héroes. No en este momento. Háganlo después. Ahora, ¿cuáles son todas las familias que vamos a ver en el curso? Y por las cuales ya las conoceremos y ustedes serán expertos al final del curso. Veremos penicilinas y ya las veremos poco a poco después. Penicilinas como lo que es amoxicilina, como lo que es dicloxacilina, macrólidos como lo que es eritromicina y acitromicina, lincomicínicos como lo es la citromicina, lincomicínicos como lo es la claritromicina, clindamicina o lincomicina, sulfonamidas como lo es el trimetoprim con sulfamethoxazón, aminoglucósidos como amicacina y gentamicina, cefalosporinas como ceftriaxona, quinolonas como es hiperfloxacino, tetraciclinas y carbapenémicos, que son fármacos que se ocupan únicamente ya en el hospital. Entonces, vamos a estar dividiendo las clases en otras 6 clases, las cuales iremos desglosando uno a uno cada una de las familias, iremos desglosando cada uno de los fármacos, pero lo más importante, iremos viendo el cómo sí, el cómo no y el por dónde de cada fármaco. Los que no hayan tenido, el placer de tomar un curso con su servidor y que es la primera experiencia,
les puedo comentar algo bien importante. Vamos viendo fármaco por fármaco, vamos viendo la dosis de cuánto es la presentación que yo encuentro en farmacia, la presentación pediátrica, cómo la calculamos, y lo más importante, en qué pacientes lo ocupo y por cuánto tiempo. Entonces, ahorita a lo mejor en esta clase van a tener el síndrome del Karate Kid, porque ustedes quieren ver todos los fármacos en una sola clase, pero es algo muy bonito que tenemos que ir viendo poco a poco para que lo aprendamos. Ya que acabemos todas estas clases, veremos una bonus rápido junto con carbapenémicos de los fármacos que ocupamos en tuberculosis para que ustedes los conozcan, y posteriormente se les mandará una evaluación vía WhatsApp para que ustedes puedan resolverla y acrediten el curso de fármacos antibióticos. Entonces, vamos a ver que en esas 10 familias antibióticas, las 9 que vemos ahí y una décima, que ese es el tratamiento para tuberculosis, tenemos muchas opciones. No todo es la rechiflada ceftriaxona que mandan a diestra y siniestra los de la farmacia de 30 pesos. No todo es penicilina. Pero sí necesito que ustedes aprendan fehacientemente todo esto y que sean expertos de todo este mundo maravilloso que son los antibióticos. Yo les puedo decir que estoy enamorado de la farmacología. Yo te puedo decir que tengo un curso a nivel internacional de la certificación de farmacología clínica. Es un pequeño examen de alrededor de 200 preguntas en francés. Y je ne parle français, pero pues la necesidad nos hace. Entonces, yo les puedo decir franca y sinceramente que voy a tratar de ofrecerles lo más que les pueda ofrecer. Y yo les digo en serio, durante las siguientes clases, exprímanme, pregúntenme. Si hay alguna duda, que no quede duda. No hay preguntas tontas. Todas las preguntas son importantes. Y la más importante, si yo tengo una duda, va a llegar un paciente que va a tener la misma duda que yo. Entonces, no se queden con esa duda. Por favor, díganla, sáquenla adelante. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy acerca de lo que es qué familias antibióticas vamos a estar viendo. Y lo más importante, qué indicaciones terapéuticas vamos a ver en cada caso y el cómo lo vamos a ocupar, en qué casos y el por dónde. ¿Sale? Entonces, veo muchas caras nuevas, me da gusto, veo muchas cosas, va a haber muchas cosas importantes en todas las clases y sí quiero que se queden algo bien grabado. El mejor fármaco es el que el paciente puede costear. El que el paciente no le cause un daño, pero sobre todo que el paciente termine con un buen efecto terapéutico. ¿Sale? Entonces, por el día de hoy es todo lo que tenemos que ver acerca de fármacos. Veremos las clases, como les repito, en 6 sesiones. Tenemos un muy buen tiempo para todo. Entonces, estamos en tiempo y llevaremos a cabo las cosas. Entonces, quisiera ver si es que hay alguna duda de algún participante, alguna duda o alguna cosa importante ahí. ¿Alguna duda acerca de lo que hemos platicado el día de hoy? Estoy viendo el chat, pero pues creo que no. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado? Salvador Ruelas. Salvador, ¿hay una duda? Sí, Doc, tal vez sí yo lo ocupo investigar por mi propia cuenta, pero ya que estamos aprovechando la circunstancia, ¿de qué manera las bacterias adquieren la resistencia? O sea, sí sé que es por el cambio de la información genética, pero ¿cómo la bacteria, la inicial, adquiere la información del fármaco? Fíjate que es una pregunta preciosa y maravillosa. ¿Cómo lo hacen? Las bacterias las hemos tildado de cuestiones de que son como inútiles o que no tienen memoria. Yo te preguntaría a ti, si tú te quemas en la cocina, ¿vuelves a poner la mano en el sartén? Pues no. Pues no, pero hay muchos mexicanos cabrones que sí. Entonces, qué bueno que tú no eres de esos. La bacteria es muy lista. ¿Qué es lo que sucede con la bacteria? En muchas ocasiones, cuando vemos National Geographic, vemos que las manadas van en círculo, pero se van quedando atrás los que van más enfermos o los más viejos. Y entonces llegan los depredadores y se los comen. Pasa algo parecido. Las bacterias en sus cultivos ven cuáles son las bacterias que o son más débiles o más viejas y son las que mandan inicialmente cuando sienten una amenaza a chocar con lo que son los antibióticos. Entonces, esa bacteria fallece o se muere o se rompe y entonces las demás bacterias que están alrededor, bien, y si podemos decirlo de alguna forma, piensan, aprenden el cómo actúan los antibióticos y qué les está pasando a los demás.
Hay estudios clínicos hermosos de cultivos de muchos años, sobre todo con lo que es el bacilo de Calmette-Guerin, que es el bacilo de donde sacamos la vacuna de la tuberculosis, en donde vemos que las bacterias se vuelven no solamente superbacterias, sino que se vuelven sumamente listas. Entonces, interactúan a veces inclusive con esos antibióticos, dejan morir algunas, a las débiles, y entonces, como no fue el suficiente efecto para matarme, yo veo lo que le pasa a ella, a esa bacteria, y entonces empezamos a desarrollar otros mecanismos de virulencia. Ojo, son bacterias, pero tienen virulencia. El término virulencia no tiene que ver con virus. Virulencia implica cuáles son los mecanismos en los cuales una bacteria genera daño, ¿sale? O microorganismo, un virus también puede tener virulencia. Entonces, aprende. Y entonces va hacia los plásmidos de las bacterias que ya fallecieron o ya se murieron, lo absorben, adquieren el cómo fue esa situación y entonces evitan a esos antibióticos posteriormente. Yo te hago el ejemplo. Anteriormente no veíamos estreptococos que tuvieran una cosa que se llaman beta-lactamasas, que rompen el anillo beta-lactámico de las penicilinas, ya lo veremos en su momento, y aprenden a sobrevivir a pesar de la penicilina. Imagínate, ya no les hace nada la penicilina, cuando era el antibiótico ideal. Pero ¿cómo lo hicieron? A partir de varias generaciones ir aprendiendo todo eso. Haz de cuenta que es como si nosotros mandáramos al más tonto del salón a que encendiera la estufa y se quemó. Entonces ya aprendimos que este güey se quemó y entonces llego yo y ya enciendo bien la estufa. Yo sé que a lo mejor es un poquito burdo el cómo lo explico, pero es la manera en que la bacteria lo va desarrollando. ¿Quedó un poquito más claro eso? Sí, doctor, muchas gracias. Es muy bonito, créeme que hay libros completos de resistencia bacteriana y te van explicando el cómo hay bacterias tan inteligentes que te digo que hacen eso de una cuestión como si fuera una manada, y a los más débiles o a los más viejos los mandan a la batalla primero y entonces todos los demás aprenden el cómo sobrevivir. ¿Alguna otra duda que surja de momento? Cristina, ¿alguna duda? Cristina, si eres de este mundo, manifiéstate. Sí, doctor. Tenía la duda de, las estructuras de las bacterias son diferentes y tiene que ver con la resistencia también. Sí, vamos a ver que ese esquema que les puse es como la bacteria tipo, pero, por ejemplo, una bacteria de tuberculosis es totalmente diferente. De hecho, no tiene proteoglucanos, tiene otro tipo de tinción que se llama de Ziel-Nielsen para poderla identificar. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Dependiendo de muchas bacterias diferentes, tienen diferentes mecanismos. Algunas tienen otro tipo de proteínas, unas se pegan a la membrana, unas sobreviven a unos antibióticos, otros no. Dependiendo de eso, vemos qué tan fuerte es el tipo de bacteria. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me como un pan que tenía un estreptococo y me va a dar una pequeña diarrea, a diferencia de que yo me como un pan que tenga una bacteria como Escherichia coli y me va a dar una infección muy fuerte intestinal, o peor aún, que me como una que tenga salmonela o brucela, que son bacterias que tienden a generar muchas toxinas y que van a la sangre y que terminas con mucha fiebre, y es lo que conocemos como fiebre tifoidea. Entonces, cada bacteria tiene diferentes mecanismos. Hay bacterias que no dan fiebre, simplemente generan inflamación y generan pus. Hay otras que son anaerobias y que generan procesos bacterianos muy fuertes. El ejemplo más común que vemos de diferencia es una bacteria que llamamos que es carnívora, que se llama Pseudomonas. La Pseudomonas la vemos mucho en pacientes que tienen pie diabético. Se come el pie y no hay antibióticos que los puedan matar. Entonces, y esos mecanismos los vemos en el cultivo. Pregunta Cristina, sí. Nosotros en un cultivo vemos que la bacteria crece. Y entonces ponemos en el antibiograma varios antibióticos. Y los laboratorios te ponen entre 10 y 20 antibióticos diferentes y te reportan. Y te dicen, este y este y este antibiótico ya no funcionan con esta bacteria, pero este y este y este aún tienen cierto efecto para erradicar la bacteria. Entonces, ¿lo podemos ver en los cultivos? Sí, vemos que sobreviven. Pero, desgraciadamente, dependiendo de qué tipo de bacteria sea, los mecanismos que ha desarrollado para dañar, es lo que provoca. Yo te hago el ejemplo mucho de la salmonela, porque le encanta adherirse a la parte más apical de las fimbrias intestinales.
Y entonces, si tú te pones a investigar un poquito, en esa parte es donde nosotros absorbemos la lactosa. Entonces, la bacteria consume esa parte y por eso hay pacientes que mientras tienen diarrea, tú le das un chocomil bien armado y les da más diarrea, porque no tienen dónde absorberlo. Entonces, ese es el motivo por el cual vemos más virulencia o vemos más afectación por diferentes tipos de bacterias. ¿Quedó un poquito más respuesta a esa duda? Cristina, si eres de este mundo, manifiéstate. Ah, Sí, sí, doctor, gracias. Sí, sí quedó claro, gracias. perfecto. Entonces, chicos y chicas, jóvenes y jóvenes, espero que haya quedado un poquito más claro todo esto. Es la parte inicial, es los fundamentos. Yo no les puedo enseñar a pilotear, a cómo manejar el Ferrari si no les explico cómo está el motor. Ahorita ya vimos cómo funciona el motor, lo veremos con diferentes antibióticos, pero lo más importante, yo necesito que poco a poco ustedes agarren esas llaves del Ferrari y lo arranquemos juntos, ¿sale? Entonces, cuídense muchote. Si ven a alguien que tenga cubrebocas, ustedes pónganse el suyo. Si van a salir a la calle, mejor manden a otra persona. Si tienen hermanos menores, funcionan muy bien. Si tienen sobrinos, también sirve, ¿sale? Y les mando un abrazo fuerte y cuídense mucho. Nos vemos el día lunes a las 7 de la noche. Un abrazo y nos vemos.